A ver, ¿qué pensarías si te dijera que la mejor forma de ser un líder respetado y de mantener el control absoluto de un país o incluso de una gran empresa multinacional no es siendo súper generoso, sino ganándote a pulso la fama de tacaño? Bueno, yo creo que a más de uno le estallaría la cabeza. Ya ves, pues hoy nos metemos de lleno en una inmersión apasionante, analizando el que probablemente sea el manual definitivo sobre el poder. Y ojo, no cualquier tipo de poder. Hablamos del poder crudo, o sea, totalmente despojado de filtros, de idealismos y, desde luego, de cualquier moralina romántica. Exacto. Vamos a desgranar la transcripción de un audiolibro que subió el canal Don Filósofo a YouTube. Estamos hablando de una obra monumental del siglo XVI, El Príncipe, de Nicolás Maquiavelo. Tela marinera con el texto. Sí, es intenso. Pero antes de arrancar con esta exploración, quiero hacer una pausa obligatoria. Un aviso para navegantes. Fundamental, sí. A ver, como vamos a hablar de política, de tácticas de manipulación de masas, de la naturaleza humana más oscura, pues son temas que inevitablemente levantan ampollas, polarizan mucho. Así que la misión de este análisis no es para nada defender ni atacar estas posturas. Claro, es una distinción vital para quienes nos escuchan. Nuestro papel aquí es puramente analítico, totalmente imparcial. No estamos respaldando ninguna ideología ni ninguna de las tácticas descritas, ya sea de una facción o de otra. Eso es. Simplemente vamos a destripar cómo funciona esta maquinaria de dominación según el material original. Es, digamos, comprender los engranajes, sin entrar a juzgar si esa máquina debería existir o no. Queda clarísimo entonces. Así que, entrando en materia, el texto arranca con una premisa muy básica. Para saber cómo gobernar, primero hay que entender cómo demonios se consigue ese poder. Lógico. Los cimientos. Y hace una división que me chocó bastante. Diferencia entre heredar un principado o conquistar uno nuevo. Y plantea que heredar el poder es casi un paseo por el parque. Sí. Fíjate que argumenta que en los principados hereditarios la gente ya está acostumbrada a una dinastía. O sea, si el líder tiene una inteligencia promedio y simplemente no destroza las costumbres de sus antepasados, pues va a conservar su estatus casi por inercia. Claro, porque las estructuras ya están legitimadas por el paso del tiempo. Exactamente. Pero claro, el problema monumental, el gran marrón, viene cuando eres el chico nuevo en la oficina. Cuando conquistas o fundas un principado de cero. Ahí la cosa cambia por completo. Yo leyendo esa parte me lo imaginaba en plan corporativo, como montar una startup tecnológica en un mercado súper hostil donde ya operan grandes monopolios. Tienes absolutamente todo en contra. La analogía encaja a la perfección, porque la fuente advierte de una trampa psicológica terrible en estos territorios nuevos. A ver, cuenta. Pues resulta que los ciudadanos, movidos por esa esperanza de mejorar su situación, a menudo toman las armas contra su líder actual para apoyar al invasor, al nuevo CEO, siguiendo tu ejemplo. Pero espera, porque ahí hay algo que me rompe un poco los escamas. Si acabas de conquistar un sitio y tienes el apoyo de una parte de la población, lo lógico sería que te los ganaras rápidamente dándoles beneficios. Claro, sería lo ideal. Pero el autor dice que, casi inevitablemente, la situación de esa gente empeora. ¿Por qué la gente se pega ese tiro en el pie apoyando un cambio que les va a ir mal? Pues por pura matemática del poder. Para mantener esa nueva conquista, el líder necesita establecer tropas de ocupación, imponer nuevos impuestos y exprimir recursos del territorio. O sea que el mero hecho de instalarte ya te hace odioso. Exacto. Te conviertes en una carga asfixiante de la noche a la mañana. Te vuelves enemigo de los que oprimiste al conquistar y a la vez eres incapaz de satisfacer las expectativas irreales de los que te abrieron la puerta. Menudo callejón sin salida. Y justo ahí es donde el libro introduce dos conceptos gigantes para explicar cómo llegar a la cima. Habla de la virtud y de la fortuna. Dos pilares clave en toda la obra. Y hay que aclarar para nuestra audiencia que virtud aquí no es ser un buen samaritano que ayuda a cruzar la calle a las abuelitas. No, para nada. Se refiere al mérito, a la genialidad estratégica, a la fuerza bruta de líderes históricos como Moisés o Ciro. Y esto lo contrapone a los que llegan por fortuna, que básicamente es tener muchísima suerte, caer en gracia o usar el ejército de otro. Y el caso de estudio que disecciona para ilustrar este poder adquirido por fortuna es fascinante. Habla de César Borgia. Ah, sí. Borgia adquiere su estado puramente por la influencia de su padre, que era el Papa Alejandro VI.
O sea, el poder le cae del cielo. Pero lo que me vuela la cabeza de esta parte es que el autor no lo pinta como el típico inútil enchufado. Al contrario, Lo pone como el modelo absoluto a seguir. es increíble. Borgia sabe que su poder es prestado, así que hace los deberes a una velocidad vertiginosa. Elimina a sus enemigos, se gana a los nobles pagándoles unos sueldos astronómicos, se deshace de las tropas que no son fiables y levanta su propio ejército. O sea, construye unos cimientos espectaculares a posteriori, hace absolutamente todo lo que un estratega brillante debe hacer para afianzar un terreno que de base es súper inestable. Y sin embargo fracasa de forma estrepitosa. Lo pierde absolutamente todo. Todo. Y lo pierde única y exclusivamente porque, en el peor momento imaginable, justo cuando su padre muere, él mismo cae gravemente enfermo, al borde de la muerte. Un infortunio total. Entonces, si hizo todo tan sumamente bien, la conclusión que saca el texto es que depender de la suerte es siempre una trampa a largo plazo, por muy listo que seas. Totalmente. El análisis apunta que el poder que nace muy rápido, sin esas raíces institucionales previas, es estructuralmente frágil. Digamos que la virtud te permite construir el edificio desde la roca madre. Mientras que la fortuna te da un rascacielos ya hecho, pero construido sobre arena. Esa es la clave. Borgia intentó meterle cemento a esos cimientos a contrarreloj y casi lo logra. El pragmatismo del texto no culpa a Borgia de ineptitud, ojo, ilustra lo despiadado que es el azar. Claro, si tu sistema requiere que tú físicamente estés al 100% todo el rato, no tienes un estado, tienes un feudo personal súper vulnerable. Exacto. Bueno, y si Borgia falló por una carambola del destino, eso nos deja con la duda de hasta dónde hay que llegar para sentar esas raíces cuando sí tienes el control. Porque, madre mía, hay una sección de este análisis que sinceramente es difícil de digerir hoy en día. Ya sé por dónde vas. Habla de la crueldad bien usada y la crueldad mal usada. Sí, aquí entramos de lleno en un terreno de utilitarismo extremo. A ver, la crueldad bien usada, según esta lógica tan fría, es aquella que se aplica de un solo golpe, de forma rápida y masiva, por la necesidad ineludible de asegurar el poder. O sea, hacer todo el daño el primer día y ya está. Yo lo veía como un cirujano militar operando en una trinchera, ¿sabes? Si un paciente tiene una pierna gangrenada, la crueldad bien usada sería amputar el miembro de un hachazo, sin anestesia. El trauma es indescriptible, pero el paciente sobrevive y la herida acaba cicatrizando. Muy buena analogía. Y en contraposición, la crueldad mal usada sería la de un mal médico que, por miedo a causar demasiado dolor de golpe, se dedica a hacer pequeños cortes diarios para intentar limpiar la infección poco a poco. Uf, una tortura. Exacto. Tortura al paciente lentamente, prolonga el terror y al final la infección destruye todo el cuerpo. El texto dice que el gobernante que usa mal la crueldad tiene que vivir siempre con el cuchillo en la mano. Y eso genera una paranoia y un odio crónicos en la población, claro. Y eso es insostenible a largo plazo. Y para que nadie se pierda en abstracciones filosóficas, el material relata un episodio histórico brutal, la historia de Ramiro de Orco. Es espeluznante. Borgia necesita pacificar la provincia de Romaña, que en esa época era como el salvaje oeste, llena de bandidos, de caos total. Así que pone al mando a este Ramiro, un tipo expeditivo y despiadado, y le da carta blanca. Y Ramiro cumple, ¿eh? Arrasa con los delincuentes e impone un orden férreo a base de terror puro y duro. Consigue el objetivo. La provincia vuelve a ser segura. Sí, pero Borgia, que es un calculador gélido, sabe que la brutalidad de su subordinado ha generado un odio latente en los ciudadanos hacia su gobierno. ¿Y cómo resuelve ese problema de relaciones públicas? Es que el movimiento es de villano total. Es de película. Borgia manda detener a Ramiro y una mañana cualquiera el pueblo de Cesena se lo encuentra cortado en dos mitades en la plaza pública, con un cuchillo ensangrentado al lado. ¡Qué barbaridad! Y el texto dice literalmente que el pueblo quedó satisfecho y estupefacto. Claro, lo fascinante aquí, analíticamente hablando, es el mecanismo psicológico que subyace a esa atrocidad. No es violencia aleatoria, ni un arrebato de ira. Es súper calculado. Al ejecutar a su propio ejecutor, Borgia resetea la memoria colectiva, consigue desviar todo el odio de la gente hacia el cadáver de Ramiro. Y él queda impoluto. Eso es. Se posiciona a sí mismo no como el arquitecto de esa opresión, que lo era, sino como el salvador supremo que ha librado al pueblo de un monstruo sádico. Es una manipulación maestra de la disonancia cognitiva de las masas. Les da seguridad y venganza el mismo día. Brutal. Y esto va muy ligado a cómo monopolizar la fuerza. Porque si tienes que ejecutar gente o defenderte,
Necesitas un ejército que te obedezca ciegamente. Y el autor muestra un desprecio absoluto por las tropas mercenarias. Total y absolutamente justificado, según él. Argumenta que las tropas a sueldo son valientes entre los amigos, pero unas cobardes ante el enemigo. Lógico, no se van a jugar el cuello. Claro, no tienen más motivación que su estipendio mensual, su sueldo, lo cual rara vez es suficiente para querer morir por ti en el campo de batalla. Es que es la versión del siglo XVI de externalizar el core business de tu empresa. Si dependes de la gig economy o de consultores externos que no sienten la camiseta para las tareas críticas, A la primera oferta mejor de la competencia, cogen la puerta y te dejan tirado. tal cual. Y con las tropas auxiliares, que son las que te presta un país aliado más poderoso, dice que el riesgo es todavía peor. Sí, porque dice que si pierden la batalla, estás arruinado, has perdido. Pero si la ganan, eres su prisionero, porque dependes de unas armas que tú no controlas. Menudo panorama. Y esto nos lleva a un cruce de caminos súper interesante. Dado que la fuerza bruta, los ejércitos y las ejecuciones en la plaza tienen un límite, Obviamente no puedes gobernar eternamente a base de terror físico sin destruir el país y la economía. pues el líder tiene que dominar una herramienta mucho más sutil, el control de la percepción pública, la psicología de las masas. Y aquí es donde suelta la gran bomba, el debate que todo el mundo ha escuchado alguna vez. Es mejor ser amado o temido. Esa es. Y el análisis concluye de forma tajante que, siendo muy difícil lograr ambas cosas a la vez, es muchísimo más seguro ser temido. Sí, y aunque suene deprimente, la lógica que plantea tiene sentido dentro de su marco. Se basa en una antropología profundamente pesimista. Ya, asume que el ser humano es lo peor. Asume que el ser humano es por naturaleza ingrato, voluble, falso y movido únicamente por el interés propio. Entonces, si tú basas tu poder en el amor, estás dejando tu supervivencia en manos de los demás. Y eso es un riesgo inasumible. Claro, el amor, según él, es un vínculo de gratitud que la gente rompe en el instante en que surge la conveniencia personal. Mientras que el temor depende exclusivamente de ti, del castigo que tú controlas. Pero ojo, porque marca una línea roja enorme, advirtiendo que puede ser temido, pero jamás, bajo ningún concepto, debe ser odiado. El odio es la línea que no se puede cruzar. Y para no cruzar del temor al odio, da una regla clarísima de oro. No tocar ni a las mujeres ni los bienes de los ciudadanos. Hay una cita lapidaria que me dejó dándole vueltas un buen rato. Dice, los hombres olvidan antes la muerte del padre que la pérdida del patrimonio. Uf, es una disección crudísima del materialismo humano. Es muy fuerte, ¿eh? Pero piénsalo. ¿Por qué ocurre esto? Porque el duelo por la pérdida de un padre eventualmente pasa. Es ley de vida, se asimila. Pero si le confiscas las tierras o el negocio a una familia, los condenas a la miseria para siempre. Claro, el hambre te lo recuerda todos los días. Exacto. Ese patrimonio robado es un recordatorio constante, cada mañana al levantarte, de la humillación que has sufrido. Por eso el odio que genera la expropiación económica es perpetuo, no se apaga nunca. ¡Qué bárbaro! Y para gestionar toda esta imagen pública, introduce el mito del centauro Quirón, que era mitad hombre y mitad bestia. Dice que el líder tiene que saber usar las leyes de los hombres, pero cuando esas leyes no bastan, tiene que sacar el instinto animal. Y dentro de la bestia lo divide en el león y el zorro. Sí, una metáfora preciosa pero letal. Hay que ser león para espantar a los lobos, por la fuerza bruta, pero hay que ser zorro para detectar las trampas. Y esa figura del zorro es la consagración absoluta de la astucia por encima de cualquier ética. Plantea que un gobernante prudente no debe cumplir sus promesas si hacerlo se vuelve en contra de sus intereses. O si las circunstancias han cambiado, ¿no? Eso es. Si las razones que te llevaron a prometer algo desaparecen, la promesa también. Si te pasas la vida prometiendo cosas y luego haciendo trucos de magia para no cumplir nada de nada, llega un punto en que tu credibilidad es cero, ¿no? ¿Cómo evita el líder que esa ilusión se resquebraje? Bueno, ahí radica el genio oscuro de este planteamiento. El texto explica que los seres humanos son tan simples y están tan atrapados en sus necesidades inmediatas del día a día que el que engaña siempre va a encontrar a alguien dispuesto a ser engañado. Madre mía. De hecho, destaca otra vez a la familia Borgia, al Papa Alejandro VI. Dice de él que no hizo otra cosa en toda su vida más que engañar a la gente, y siempre le salió bien la jugada. ¿Por qué? ¿Por qué? Y esto es clave, las mayorías juzgan con los ojos, no con las manos. O sea, todo el mundo ve lo que parece ser, la fachada, pero muy pocos llegan a tocar de cerca lo que realmente eres.
Exactamente. Y esos pocos que de verdad descubren la farsa, que ven al líder de cerca, no se atreverán a oponerse a la inmensa mayoría que está deslumbrada por la majestad del Estado o por los éxitos aparentes. Es que es como leer el manual fundacional del spin político moderno o de la gestión de crisis de relaciones públicas en las grandes empresas. Importa muchísimo más la narrativa que el hecho en sí. Totalmente. Y esto conecta súper bien con la idea que mencionábamos al principio, lo de ser tacaño. El autor dice que ser percibido como generoso arruina al líder, porque para mantener esa fachada de dar regalos, fiestas y lujos, tiene que subir los impuestos de forma salvaje. Claro, el dinero tiene que salir de algún lado. Al final, el pueblo lo acabará odiando por exprimirles la cartera. Es 1000 veces mejor que te tachen de agarrado, de tacaño, tener las cuentas del Estado saneadas y usar ese dinero ahorrado para, yo qué sé, defender al país en una guerra sin tener que cobrarles un céntimo de más. Ahí la percepción pública te transforma automáticamente de tacaño a salvador. Es un juego de equilibrios constante, sin duda. Pero fíjate, hay un factor que puede destruir a este zorro astuto desde dentro, por mucha narrativa que controle. ¿Su propio círculo de confianza? Su propio círculo. Los aduladores. La fuente los describe literalmente como una plaga mortal. Es que si te rodeas de gente que solo te dice lo que quieres oír, pierdes todo contacto con la realidad y te estrellas. Inevitablemente. Y la solución que propone Maquiavelo es de un control absoluto. Recomienda elegir a un grupo muy reducido de consejeros sabios y darles libertad total para decir la verdad, pero, ojo, con un matiz crucial. Cuéntame. Solo pueden decir la verdad cuando el líder les pregunte, y exclusivamente sobre los temas que él decida. Nada de dar opiniones no pedidas. Nada de barra libre de consejos en los pasillos. Exacto. Cuenta el caso del emperador Maximiliano, que por ser tan hermético no compartía sus planes con nadie, y cuando iba a ejecutarlos y se hacían públicos, sus allegados empezaban a criticarlos. Y él, como carecía de convicción propia, se dejaba influenciar y cambiaba de opinión cada día. Un desastre total. Un líder débil. El líder tiene que preguntar, escuchar a esos pocos sabios, pero decidir él solo en su despacho y ser una roca inamovible. Y todo esto, toda esta preparación, es para intentar blindarse contra el jefe final de este videojuego. Lo que el autor llama la fortuna. El destino, la suerte, el azar. Es un concepto precioso cómo lo aborda. Reconoce que por mucha virtud, astucia, por mucha fuerza que tengas, la fortuna controla aproximadamente la mitad de nuestras acciones. Y utiliza una metáfora visual muy, muy potente. Compara la fortuna con un río embravecido. Sí, dice que cuando el río se desborda en plena tormenta, arranca árboles, destruye casas, arrasa con todo. Y en ese momento de pánico, los hombres no pueden hacer absolutamente nada más que huir. La fuerza de la naturaleza es imparable. Claro, por eso argumenta que el verdadero liderazgo no se demuestra durante la riada, se demuestra en los tiempos de paz. Cuando hay calma. Cuando el río fluye tranquilo, ese es el momento obligatorio de construir diques, canales y barreras de contención, para que cuando vuelvan las lluvias torrenciales, porque no nos engañemos, siempre vuelven, el agua se canalice y su furia no sea tan destructiva. Llevándola al mundo corporativo actual de quienes nos escuchan, esto es la gestión de riesgos de manual. Consiste en crear tus reservas de liquidez, tus barreras legales y diversificar tu mercado durante los años buenos, de bonanza económica. Exacto. Si esperas a que la inflación se dispare de golpe o a que caiga una pandemia mundial para empezar a prepararte, el río te lleva por delante a ti, a tu empresa y a todo el mundo. Pero fíjate qué interesante, incluso con todos esos diques bien construidos, plantea una paradoja final sobre cómo enfrentarse cara a cara con la fortuna en el momento de la verdad. A ver. Señala que a menudo es preferible ser impetuoso que ser extremadamente cauto. Claro, cita de nuevo a un papa, a Julio II, que era famosísimo por ir a la guerra con un ímpetu casi suicida. Sí, Julio II operaba en un tablero europeo increíblemente complejo, lleno de alianzas que cambiaban cada día, pero triunfó repetidamente no por ser el más reflexivo sentado en una silla, sino porque su velocidad y su agresividad pillaban a las circunstancias y a sus enemigos totalmente a contrapié. No les daba tiempo a reaccionar. Eso es. Reflejando un poco esa visión renacentista de la época, la obra sugiere que la fortuna es volátil y que tiende a doblegarse ante los audaces, ante los que toman la iniciativa con energía feroz, castigando duramente a los que se paralizan por exceso de análisis. Bueno, menudo viaje a las entrañas de la estrategia nos hemos pegado.
A modo de resumen rápido, hemos visto que asentar el poder requiere cimientos propios, virtud, y no favores prestados por la suerte. Hemos desgranado cómo la fuerza, si hay que usarla, debe ser un golpe rápido y quirúrgico, para luego dar paso a un reset psicológico en la población en lugar de ser una sangría constante. Ujú. Y sobre todo, hemos explorado cómo gobernar la percepción de las masas, combinando esa fachada inquebrantable del león con el ilusionismo astuto del zorro, siempre construyendo diques de preparación frente a los caprichos del azar. Es un compendio de pragmatismo descarnado, de verdad. Y creo que el valor de estudiar estos mecanismos hoy en día no es usarlos para convertirse en un sociópata corporativo, evidentemente. Claro, claro, faltaría más. El valor real es el blindaje intelectual que te aporta. Al entender cómo se adquiere, se consolida y sobre todo cómo se enmascara el poder, quienes nos escuchan pueden desarrollar un radar crítico muchísimo más afilado frente al flujo de información que recibimos cada día. Te permite ver las costuras. Eso es, te permite ver las costuras en los discursos de los líderes políticos contemporáneos o en las grandes maniobras de las corporaciones tecnológicas, por ejemplo. Y precisamente tirando de ese hilo del blindaje intelectual, quiero dejar flotando una reflexión final para nuestra audiencia. Algo para darle vueltas mucho después de apagar el audio. Me encantan estas reflexiones. A ver, Fíjate, al principio de la obra hay una dedicatoria donde el autor suelta una frase muy curiosa. Dice que, para conocer la naturaleza de los pueblos hay que ser príncipe, pero para conocer verdaderamente a los príncipes hay que pertenecer al pueblo. ¡guau! Es una perspectiva que le da la vuelta a absolutamente todo lo que hemos hablado hoy. Es que eso es lo que me rompe los esquemas por completo. Históricamente, desde hace 5 siglos, este texto ha sido etiquetado como el manual definitivo para enseñar a los tiranos a oprimir. El libro de cabecera de los dictadores. Eso dicen. Pero, ¿y si esa lectura es la equivocada? Es posible que, al exponer de forma tan cruda y sin censura los engaños, las crueldades calculadas y todas estas tácticas de manipulación masiva, ¿el autor estuviera en realidad escribiendo un espejo diseñado para los ciudadanos comunes? ¡Ostras! ¿Un manual encubierto para que el pueblo ya no pudiera ver con claridad los hilos oscuros que los poderosos usan para moverlos como a marionetas? Es fascinante, porque de ser así, transformaría el libro de un arma de opresión, que es como se ha visto siempre, a una herramienta de autodefensa ciudadana sin precedentes, un diagnóstico revelador de cómo funciona el sistema. Y muy necesario, la verdad. Nos quedamos rumiando esa idea. Ha sido un placer diseccionar esto. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.